el Salmo número 10. Salmo número 10. Dice así la palabra del Señor: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. De escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Como consecuencia del pecado de Adán, la vida del hombre, de la humanidad entera en la tierra, está bien lejos de ser lo ideal. Todo aquí abajo está sujeto a pérdida. Todo se puede llegar a perder. El marido puede llegar a perder a la mujer y la mujer puede llegar a perder al marido. Los padres pueden llegar a perder al hijo y el hijo puede llegar a perder a los padres. El que tiene riquezas y salud, pues pueden perderlo, riquezas y prosperidad, pues pueden llegar a perderlo todo repentinamente. Y pues el que tiene también fuerzas y salud, pues ciertamente la va a ir perdiendo poco a poco, o a veces también pues repentinamente se le va. Entonces todos estos son padecimientos que son comunes a todos los hombres, ¿verdad? Todo esto es lo que todos los hombres experimentamos en esta vida. Y todos, pues, nosotros los cristianos, pues también tenemos parte en estas aflicciones, lo mismo que los demás, ¿verdad? Si no estamos más a menudo con estas dificultades o estos sufrimientos, esto se debe al Señor. Esto es porque el Señor pone su mano en nosotros, en nuestras casas, y nos guarda y nos protege. Pero a veces también el Señor pues permite que estemos en estos sufrimientos para que, en fin, no consideremos nosotros que somos una raza especial, ¿verdad? Que ya no somos como el resto de la gente, que somos una especie de supermanes, ¿verdad? Una especie de dioses aquí en esta tierra. Entonces somos como los demás mortales, ¿verdad? Y estamos sujetos a los mismos padecimientos que ellos. Pero, además de estos padecimientos, que decimos que son algo común y que está ligado a esta vida, además, los hijos de Dios, los creyentes, tenemos otros sufrimientos, otras aflicciones en esta vida, son añadidos por ser creyentes en Cristo. Y la Escritura nos enseña
enseña y nos avisa que hemos de pasar por aflicción en esta vida. Y Jesús ya nos lo avisaba, ¿verdad? De que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la Escritura, una y otra vez, en el Nuevo Testamento, también sobre todo nos dice que estemos preparados, que toda nuestra vida aquí abajo va a ser una vida de lucha y también de esfuerzo, y una lucha de estar pues en aflicciones, ¿verdad? Y que la vida incluso de los creyentes de la Iglesia en este mundo, pues al final también del tiempo, al final de la historia, va a ser un periodo de prueba, de intensa persecución, de intenso sufrimiento y de aflicción en este mundo, la gran tribulación. Por lo cual, pues, hemos de estar preparados para, ya sea en esta vida, ya sea a lo largo de nuestra vida, o ya sea que lleguemos a estar en esa gran tribulación, estemos preparados, ¿verdad? Que no nos sorprendamos cuando esto suceda. Pero cuando esto suceda, pues, para cuando esto suceda, también la Escritura nos da indicaciones de qué podemos hacer. Y esto es lo que hace el Salmo número 10 que hemos leído. El Salmo número 10, hay que tener en cuenta que, bueno, para muchos, este Salmo forma parte, es el mismo que el Salmo número 9. Si tomamos una traducción de la Biblia católica romana, pues seguramente no lo encontraremos así, que esto forma parte del Salmo 9 juntamente con el 10, y algunos también dicen el Salmo 9-10 de las traducciones de la Biblia de la Iglesia Católica Romana. ¿Y esto por qué es así? Pues porque, bueno, nosotros, las traducciones protestantes de la Biblia, estamos siguiendo la numeración de los salmos de la Biblia hebrea. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento pues en hebreo por el pueblo judío. Entonces sigue esta numeración, es el Salmo número 10, pero la primera traducción del Antiguo Testamento a otra lengua se hizo en griego. La primera traducción se llama la traducción Septuaginta. Entonces fue cuando se unieron estos dos salmos, y bien, pues entonces la Biblia tradicionalmente católica romana, la traducción al latín, la Vulgata, está siguiendo a esto, a la traducción en griego, a la Septuaginta. Entonces, bueno, pues hay algunos que sí piensan que forman parte del mismo salmo, que es el mismo salmo, y sobre todo se basa primero en que no hay un título como hay en el resto de los salmos, y también por la temática, ¿no? Porque está hablando los dos también de tribulación. Pero personalmente tengo que decir que a mí no me convence. Creo que personalmente se tratan de dos salmos distintos, principalmente porque veo el Salmo número 10 es un salmo completo. El pensamiento de él es completo, ¿verdad? Y la falta de título, pues hay otros salmos que tampoco tienen título. Entonces, que esté hablando después de la misma temática, hemos de pensar que desde el Salmo número 8 hasta el Salmo 14, todos los salmos están hablando del sufrimiento de los pobres, del pueblo de Dios en la tierra. Entonces, vemos que, los salmos, cuando lo escribió David y también lo escribieron los demás escritores, no fueron escritos en el mismo orden que lo encontramos. De hecho, el último de los salmos escrito por David es el Salmo 72. El Salmo 72, al final del Salmo dice: aquí acaban las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén y amén. Vale. Entonces, fijémonos en el Salmo 73. Después hubo otros escritos por David. Así pues, que vemos aquí, después que se puso por escrito, pues hubo quien lo agrupó, quien le dio el orden, y así pues, que ahora mismo tenemos, ¿no? Y entonces vemos que al principio del libro de los Salmos, esta primera parte que llega hasta
el Salmo 42 pues está hablando en particular, sobre todo después del Salmo 8 hasta el 14, de esta persecución, de este enfrentamiento que tenemos los cristianos, el pueblo del Señor en el mundo. Así, por lo tanto, vemos este Salmo que, como decíamos, nos dice lo que, llegado el día de la aflicción, de la tribulación, podemos los creyentes y la Iglesia hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues primeramente vemos que podemos preguntarnos acerca de Dios. Dice el primer versículo: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Podemos preguntarnos acerca de Dios. A veces cuando ocurren problemas, o a veces cuando hay tragedias, o cuando hay dificultades, la gente pues se pregunta: y bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Si Dios existe, pues ¿dónde está Él? Si Él es el Todopoderoso, ¿dónde está Él en todo esto? Pues bien, nos puede llamar la atención el saber que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, personalmente yo no he encontrado ni un lugar en el que esta frase esté en boca de creyentes, ¿verdad? No en boca de creyentes. Nunca un creyente dirá: Señor, ¿tú dónde estás? ¿Verdad? Solamente Eliseo, cuando abrió las aguas del Jordán, dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero es algo distinto, ¿verdad? No es el mismo contexto. Pero en creyentes en tribulación, nadie dice dónde está. Eso sí, lo dicen incrédulos. Lo dicen incrédulos a los creyentes en la tribulación. En el Salmo 42, versículo 3, vemos que le dicen: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y también en el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? O también el Salmo 79, versículo 10. Salmo 79, versículo 10, cuando dice: porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? O el Salmo 115, que es el Salmo que nos habla de la vanidad de los ídolos, de las imágenes, de las pinturas y esculturas, dice: ¿por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Entendemos, eso es lo que dicen los incrédulos a los creyentes cuando están en angustia, cuando están en dificultades, para tentarles, para también, pues, para mostrar así su incredulidad, de burla. Entonces, vemos, no hemos de pensar que esto es lícito, decir: bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? No nos es, creo, lícito esto, porque es más bien una señal de incredulidad. Pero sí que podemos preguntarnos acerca de Dios en las palabras que aquí vemos, porque vemos aquí, dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y leemos entonces de esta manera en el Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y sabemos que este salmo está hablando en profecía, es tipo de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y él dijo entonces en la cruz: pues Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos? Entonces podemos decir: ¿por qué estás lejos? O volviendo aquí al versículo, al Salmo 10, versículo 2, y te escondes en tiempo de tribulación. Pues también vemos esto en el Salmo 42, que es en el versículo 24. Perdón, del Salmo 44, versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Entonces vemos que sí, que es lícito entonces
pues decir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto nos ocurre? ¿Por qué estás sobre todo lejos? ¿Por qué no tengo o no siento tu presencia? Y bien, pues hemos de dar cuenta que la Escritura nos dice a veces pues distintas razones por las cuales estos sufrimientos nos vienen a los creyentes. A veces, pues estos sufrimientos pueden ser para poner en prueba nuestra fe. Poner a prueba nuestra fe. Como Job. Vemos el libro de Job. Fue para poner a prueba nuestra fe. La fe de Job, ¿verdad? Que le vinieron todos estos sufrimientos. Para ver si él maldeciría a Dios o no. Y él, pues, se mantuvo firme hasta el final. Entonces, así también, muchas veces nos vienen sufrimientos para que nuestra fe, pues, mucho más preciosa que el oro, nos dice el apóstol Pedro, sea hallada en alabanza cuando el Señor, pues, aparezca. Otras veces también podría ser, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que los sufrimientos nos vienen como disciplina del Señor. Como disciplina por algún pecado pasado, del que no nos hayamos arrepentido. Y tal vez incluso ese pecado no se sea a nosotros oculto. Y es lo que nos habla el Salmo 32, ¿verdad? Cuando nos dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vemos este sufrimiento, esta aflicción interior y tal vez también pues, física, de enfermedad, que fue pues debido a algún pecado, porque le seguimos leyendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces fue restaurado por Dios, por el principio. Así pues el Señor a veces nos envía estas aflicciones pues en disciplina. ¿Para qué? Pues para que no andemos más en esos pecados. ¿Para qué? Como dice Hebreos, podamos participar a la santidad de Dios. Porque Él es santo, hemos de ser santos nosotros también. Así también el Señor nos depura y nos, pues por medio de la aflicción. Pero hay otras veces en las que no vemos esto. No vemos que a lo mejor sea por algún pecado manifiesto del que andamos. O pues que no sea una prueba, sino simplemente vemos que sea pues nuestra parte, nuestra suerte aquí en nuestra vida, siguiendo los creyentes a Cristo. Veíamos la semana pasada en Primera de Pedro que si nosotros estamos sufriendo aquí en esta vida por causa del nombre de Cristo, somos bienaventurados y porque tenemos participación, porque participamos a los sufrimientos de Cristo. Participamos a los sufrimientos de Cristo. Cierto es que estamos aquí pasándolo mal por nuestra mala cabeza, que hemos hecho algo malo que no tenía que hacer y estamos sufriendo las consecuencias. Pero si estamos sufriendo como cristianos, tenemos participación a los sufrimientos de Cristo. Y de hecho lo vemos aquí, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿por qué estás lejos, oh Señor? ¿Por qué estás lejos, oh Señor? Y hemos leído en el Salmo 22, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué está lejos de mí tu salvación, verdad? Así pues vemos, es la misma oración de Dios, de Jesús en la cruz. Hemos pues de recordar esto, que hemos de estar pues preparados para el tiempo de la tribulación. En este sentido podemos preguntar a Dios acerca de nuestra tribulación en oración. Vemos, esta pregunta no es retórica, es real. Es para presentársela a Dios, para conocer cuál es el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito cuando nos envía algo. Entonces, y esto se hace por medio de la oración. Así pues, hemos de estar orando. Oremos al Señor cuando estemos en aflicción, ¿verdad? Para expresarle esto también, nuestro deseo de que tengamos su luz y su presencia y su comunión, ¿verdad? Porque fijémonos, si en medio de la aflicción no oramos, ¿cuándo vamos a orar? Si en medio de la tribulación esto no nos lleva, ¿verdad?, a buscar a Dios, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Es cierto que, bueno, a veces, cuando estamos pues, pasándolo mal, pues estamos descentrados, ¿no? Cuando recibimos aquí un golpe en la cabeza, pues
Esto es, pues, lo primero que nos encontramos, pero en segundo lugar vemos lo que sobre todo se centra este salmo, es a presentarnos al malo, al maligno, al impío en esta vida ahí. Lo segundo, pues, que podemos hacer es observar el malo. Es observar el malo, que es el causante, en este caso, de la tribulación, de la persecución. Dice, pues, que porque estás lejos, te escondes en el tiempo de la tribulación, y dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Es el causante de esta tribulación al pueblo, a los creyentes, a los fieles. Y bien, observarlo ¿para qué? Pues no será para imitarlo, ¿verdad? No será para actuar como él, sino más bien para apartarnos de él y para no ser como él, ¿verdad? Para hacer lo contrario. Entonces es bueno ver lo que nos presenta aquí la Escritura, para que llegado el caso no estemos andando con él o como él, sino más bien lo contrario. Vemos aquí, pues, cómo nos presenta la palabra al malo. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Lo primero, pues, que nos dice es acerca de su arrogancia. Es lo contrario de la humildad. Es el de pensarse mejor y superior a todos los demás. Vemos esto en el versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. O también en el versículo 4, cuando dice, el malo, por la altivez de su rostro. Vemos, él mira con la cabeza así en alto a todos los demás, ¿verdad? Por encima del hombro. Porque todos los demás, según él, son inferiores. O en el versículo 5, cuando dice, a todos sus adversarios desprecia. Literalmente dice, resopla, ¿no? Él resopla, como si fuera, pues, esta señal, ¿verdad?, de desprecio a todos sus rivales o a todos los demás, ¿verdad? O también en el versículo 6, fijémonos la arrogancia, la prepotencia, ¿verdad?, del impío en esta vida. Dice, no seré movido jamás. Él dice esto en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio, nunca me alcanzará el mal. No voy a ser visitado por nada malo, ¿verdad? Porque él, pues, se piensa una clase especial de personas, ¿verdad? Él es una persona muy especial. No hay nadie como él en el mundo. Entonces, esto es la arrogancia del malo. Y esto es ciertamente lo que vende. Y esto es lo que el mundo, pues, a veces le gusta, ¿no? Ver. Estos son las personas con carisma. Estos son las personas con personalidad. Los demás son débiles, son blandos, ¿no? Y bueno, pues a veces podríamos pensar, hombre, pues tengo que ser a lo mejor más así, más asertivo, más ¿no? Vemos, esto es el arrogante. No hemos de andar como él, sino lo contrario, en humildad y en mansedumbre. Esto, en primer lugar, vemos también a continuación que ellos son engreídos, están envanecidos en sus propios pensamientos. Dice en el versículo 2, al final, él será atrapado en los artificios que ha ideado. Estos artificios es una palabra en el original, pues muchas veces viene a decir simplemente planes, propósitos. No siempre es algo malo, porque vemos aquí en el Proverbios capítulo 8, en el versículo 12, cuando dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Los consejos, vemos, es la misma palabra, los propósitos, los planes. Pero está hablando de los planes, los propósitos de los hombres malos, de los impíos. En el capítulo 12, versículo 2, está hablando, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos, malos planes, malos propósitos, malos consejos. Y es lo mismo también en 14, 17 y 24, 8. No hace falta que lo busquemos. Los malos que tienen estos malos pensamientos. Y esto es también lo que nos viene a decir el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 1, de la gente que se envaneció en la vanidad de su mente. Ellos se pensaron demasiado sabios, demasiado listos para creer en Dios, para darle la gloria a Dios. Y ellos se envanecieron en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos, y su corazón fue entenebrecido, y al final acabaron en todo tipo de mal. Romanos 1.
Y es esto lo que nos viene a decir. Él será atrapado en los artificios que hay diablo. Será dejado, ¿verdad? Tú querías estar sin Dios. Bien, pues vas a tener esto. Vas a estar al final harto de tus propios pensamientos. Vas a tener, doble ración, ¿verdad? Al final vas a estar harto de tus propios caminos. Esto es, vemos en cuanto al arrogante que tiene, pues, esta vanidad de sus propios pensamientos. Él es, pues, así es el que, en este mundo, él es el que crea los males, no es el que los sufre, ¿verdad? Él es el que los crea. Pero vemos que también él en esta vida, es alguien que está, pues, solamente volcado a su propio interés, a su propio deseo. Y leemos entonces así en el versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Vemos, él está volcado para sus propios apetitos, a sus propios deseos, ¿verdad? Me gusta esto, pues voy a por ello, ¿verdad? Y no se para a pensar si está bien o está mal. O también, pues, por eso dice a continuación, bendice al codicioso, porque él mismo, vemos, él está en esto, ¿verdad? En estar deseando, en estar codiciando, en querer siempre más. Nunca está su alma tranquila con lo que tiene. Siempre él está deseando más y más. Por eso él es el que bendice al codicioso, porque él mismo es así. Bien, pues es esto por un lado, pero entonces no es de extrañar que alguien que solamente viva para sus propios deseos, pues no tenga, pues, a Dios para nada en consideración. Y leemos entonces a continuación, bendice al codicioso y desprecia al Señor. Esa es la actitud de su corazón en contra de Dios. El versículo 4 que hemos leído, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero vemos la paradoja que nos dice este salmo, se puede decir, contradicción en el que está el mismo pecador, es decir, que él no quiere reconocer a Dios. Para él dice no existe, no, pero a continuación leemos más adelante, ¿verdad?, que él dice, los juicios tuyos los tiene muy lejos de su vista. Los juicios de Dios, la palabra de Dios, él lo tiene un poco aparte, no lo considera. Pero fijémonos lo que dice después en el versículo 11, cuando dice se encoge y se agacha y acaba con muchos desdichados, pues dice él en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dios ha olvidado. Y después también en el versículo 13, cuando dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Pues aquí está dirigiéndose a Dios, tú no lo inquirirás. Con lo cual vemos el que dice que, bueno, que no piensa en Dios, no ha apartado la palabra de Dios, incluso cuando hace el mal, él está, pues, diciendo, Dios no lo va a ver, Dios no lo va a ver. En el fondo, él está, por lo tanto, sabiendo acerca de Dios. La cosa es que no lo reconozca. Pero, vemos, no es lo mismo, ¿no? El ateo dice, no, Dios no existe, ¿no? No, porque tú lo único que haces es negar a Dios, rechazar a Dios. Pero eso no es lo mismo que Dios no exista. Tú sabes que Dios existe. Sabes que Dios existe porque, aun cuando haces lo malo, dices, bueno, Dios no lo va a ver, ¿verdad? No, Dios no lo va a castigar. Pero si Dios no existe, ¿por qué vas a estar pensando en eso? ¿Verdad? Tenemos el testimonio de nuestra conciencia que nos da testimonio también de la existencia de Dios y que Él es el juez de nuestras acciones. Entonces, aquel que está, pues, desechando a Dios, desechando su palabra, vemos, Él en este mundo es el que crea los males y no es el que los sufre. Pero vemos también a continuación que Él, por supuesto, si Él tiene esta actitud para con Dios, pues no es de extrañar, pues que Él tenga una actitud peor también, una actitud también para con los hombres, ¿verdad? Porque si Él tiene, pues, engreído con Dios, eso va a llevar, pues, que Él también lo sea con los hombres. Dios dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, ¿verdad? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Las dos cosas más ligadas es cuando amamos al Señor
engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. De esto nos habla también, pues, nos acordamos ahí este eco en Romanos 3, cuando nos está hablando de la culpabilidad universal. No hay justo ni en uno, no hay quien piensa en Dios. Dice que hay veneno de áspides debajo de su lengua, etc. Entonces hay este eco de este pasaje, como también del pasaje de Santiago, cuando dice que la lengua es un mundo de maldad y nadie lo puede dominar. Hemos llevado ya pues cohetes a la Luna y a Marte, pero dice que el hombre no puede dominar su propia lengua y que enciende la rueda de la creación y que toda clase de mal, ¿verdad? Pues viene de la lengua. Y claro, pues fijémonos en que la lengua es, digamos, el primer paso, y que lo que viene, lo demás es la violencia física, ¿verdad? Si tú ya lo estás matando con la lengua, pues no es de extrañar que después vayas y le des, ¿verdad? Porque es el primer paso, ¿verdad? Para acabar con los demás. Y aquí en este salmo nos está hablando de esta violencia del, pues este arrogante, de este altivo, de este que está, pues, en esta vida, en sus pensamientos, en sus artificios que ha ideado, de este que ha desechado a Dios y que ataca también a los demás. Vemos que es una violencia a traición, en oculto, y también pues para acabar con la vida de los demás. Vemos los versículos 10 al 12, cuando dice: se sienta en acecho acerca de las aldeas, en escondrijo matas al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acechan oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos despechados. Y alguien puede leer esto y está diciendo: mira, está hablando de cuevas, está hablando de aldeas, está hablando de leones, de garras. Entonces, bueno, esa es cosa curiosa, ¿verdad? Pero fijémonos, lo que aquí está diciendo es algo muy actual, es algo muy actual hoy día. Aquí está hablando, pues sí, de la violencia, ¿verdad? Aquí está hablando de la violencia, y creo que aquí está hablando de lo que hoy llamamos también por terrorismo. Terrorismo porque, de hecho, cuando el versículo último, 18, dice: para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Este verbo, traducido a hacer violencia, tiene un sentido también de hacer temblar de miedo, ¿verdad? Por medio de la violencia, a los hombres de la tierra. Entonces vemos que está describiendo el empleo del terror, ¿verdad? Para acabar con la vida de los demás, pero además, pues, de una manera a traición, ¿verdad? Yo creo que aquí está hablando, sí, lo podemos ver ahora, del tiro en la nuca, ¿verdad? Aquí está hablando, pues, del ataque, ¿verdad?, que se hace en contra de la gente, que la gente, pues, no se lo espera. Y bien, pues está hablando del empleo de la violencia para conseguir sus propios fines en esta vida, ¿verdad? Y venimos, pues, de países en los que vemos esto, ¿verdad? Pues vamos a decir, pues, México, o también Colombia, ¿verdad?, con el narcotráfico, o también con la guerrilla. Pero también nosotros aquí en España hemos conocido, ¿verdad?, acerca del terrorismo. Estamos aquí en el País Vasco, ¿verdad? Y ha habido, pues, ¿cuántos muertos no ha habido por esto mismo? Y también, pues, pensemos, bueno, yo mismo vengo de Cataluña, soy de Barcelona. Pero bueno, también esto que ahora ha comenzado, ¿verdad? Y bueno, no han declarado la independencia, pero sí que se han declarado soberanos. Hombre, pues esto de declararse soberano tiene también sus consecuencias. Porque si tú te declaras soberano y los demás, porque no lo eres, pues no te lo van a reconocer, pues entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Verdad? Pues es la violencia. Entonces es un paso, muy arriesgado el que se ha dado. Y bien, pues entonces vemos que es, de una manera o de otra, ya se diga, pues, esto es pues, por motivos políticos o para liberarnos, etcétera, etcétera, pero al final es para conseguir los propios deseos en esta vida, ¿verdad? Hay algunas cosas que me lo impiden, hay algunas leyes, hay algunas cosas, unas formalidades que cumplir. Yo me lo paso por encima, ¿verdad? Empleo la violencia para ello, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor estará, pues, en todo esto pensando que lo está haciendo, pues, por la causa, que lo está
sus anchas, ¿verdad? En la vida. Ahora a lo mejor no lo puedo, pero en otras circunstancias sí que lo voy a estar. Pues entonces, gente que a lo mejor no tiene escrúpulos en manejar a los demás en este sentido, pues sí que lo hace. Bien, pues fijémonos que esto es para que también lo tengamos presente, porque la palabra de Dios es actual, porque la palabra de Dios nos habla y también da palabra para todas estas cosas. Y también, pues, hemos de tener esto presente ¿para qué? Para apartarnos, para no ser como ellos, para no seguirlos, para no seguir aquí sus razonamientos. No vaya a ser que seamos partícipes también de sus obras. Ellos son los que causan los males. Nosotros no debemos ser los que causan los males en este mundo. En todo caso, los que los sufrimos por causa de ellos. Pero no hemos de ser nosotros los causantes de males en esta vida. Entonces, esto es la descripción del malo. Pero también, en el día de la tribulación, lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que íbamos a orar a Dios. Y volvemos aquí ahora al final, también orar a Dios, pero pidiendo que Él actúe, que Él se levante. Versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Parece pues a los que están haciendo todo esto en el mundo, están a sus anchas, bueno, Dios no lo ha visto, Dios no lo ve, pues Él está tranquilo, Él está sentado, Él no hace nada. Pues dice, levántate, para que ellos vean de que tú realmente pues, eres grande y eres poderoso. Levántate es una oración muy frecuente en los salmos. Lo hemos visto en el Salmo 3, en el versículo 7, cuando dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. O también en el Salmo 7, en el versículo 6, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis acogedores. O en el Salmo 9, versículo 19, lo veíamos la semana pasada, cuando dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. O también, bueno, vemos que hay 6 veces más en los salmos esta oración. Y también, pues, es la oración en el Salmo 68, versículo 1, que hemos cantado al inicio del culto. Álzate, álcese el Señor, que se levante el Señor y que huyan sus enemigos. Entonces, esto es, vemos, lo contrario de lo que piensan los impíos. Dios va a estar tranquilo, Dios no se va a molestar por esto, vamos a continuar adelante. Pero no, Dios realmente toma nota de todas las obras de los hombres y a su debido tiempo Él se levantará. Entre tanto, Él nos dice aquí, a su pueblo es el amparo de su pueblo. Él dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Él toma nota, Él lo apunta todo para dar la recompensa con tu mano, la recompensa, la retribución, la venganza. Dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Entonces vemos, Él es el que está, pues, por su pueblo. Y dice, pues, también en el versículo 17, el deseo de los humildes oíste. Y vemos de que el malo, él solamente se jactaba del deseo de su alma, el deseo de los humildes, lo oye el Señor. El malo hace todo lo posible para conseguir sus propios deseos. El humilde, ¿qué hace? Pues esperar que el Señor, pues, se tenga bien a escucharlo. Y el Señor lo hace. Y el Señor cumple el deseo de los humildes. El deseo no de los arrogantes, sino el deseo de los humildes. Pero también en esta oración, ¿no? En este salmo, hay esta oración del versículo 15, ¿verdad? Esta oración que dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo, hasta que no halles ninguna. Y esto es una oración que se acostumbra a conocer como imprecación o imprecatoria, que es decir, orar en contra de alguien o orar para que el Señor, pues, se encargue de alguien, ¿verdad? Y bien, pues esto es algo que normalmente en la iglesia no se suele tomar muy en cuenta, o a veces hasta incluso muy bien. Muchas veces en las iglesias, yo lo digo, en la mía propia, cuando yo era joven, y muchas veces, vamos, esto yo he sido testigo de leer en el culto un salmo, ¿verdad? Y estar leyendo la parte de las, digamos, de la alabanza, la adoración,
Y bueno, estás leyendo entonces, ¿hasta dónde? Hasta cuando aparece algún impío y entonces está hablando acerca, porque estas oraciones en el Salmo son bastante a menudo, ¿verdad? Entonces ahí se ponía en pausa, ¿verdad? La lectura y ya pues ya se pasaba a otra cosa. Y bien, pues esto es bien, sabemos que sí, que bueno, el Señor Jesús nos ha dicho en el Nuevo Testamento que hemos de orar por los enemigos, pero también bendiciéndolos, hemos de amarlos, ¿verdad? Como el Señor, pues, Él es perfecto y hace salir su sol sobre buenos y malos. Y también pues es algo que no hemos de abusar, ¿no? Que sería que, bueno, que alguien nos hace cualquier cosa, ¿verdad? Nos mira un poco así, o a lo mejor no nos da el saludo, ¿verdad? Y nosotros ya estamos aquí, pues aquí bregándolo, ¿no? Entonces eso sería una muy mala señal por nuestra parte de que nuestro corazón no mora el amor de Dios, ¿verdad? Pero, también es cierto que en la palabra de Dios no solo se ve a los santos del Antiguo Testamento orar de esta manera, sino incluso a los santos del Nuevo Testamento, incluso a los santos en el cielo, donde no hay pecado. Aquellos que han recibido la tribulación e incluso han pues perdido su vida por ella. En Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 10 vemos esto mismo. Cuando dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto es lo que está pues en el cielo. Y es cierto también lo que hacía el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, ¿verdad? Cuando está hablando también de Alejandro el Calderero y dice: el Señor se lo pague pues conforme a sus muchos males. Y bien, es lo que hemos leído también al inicio del culto en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y en el versículo 6, cuando dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así pues vemos que hay que tener cuidado cuando se ataca a los creyentes, cuando se ataca a los fieles, cuando se ataca a la iglesia del Señor Jesucristo en este mundo. Entonces hay que tener cuidado, pues no porque nosotros vayamos a tomar la defensa en nuestras manos, no porque nosotros vayamos a vengarnos nosotros mismos. Hay que tener cuidado porque Dios es, como veíamos la semana pasada, el vengador de la sangre. Hay que tener cuidado porque Él tiene cuidado de su pueblo, porque su pueblo es el que Él ha comprado con la sangre de su Hijo, porque es su preciada posesión en todas las naciones de la tierra. Y nosotros no podremos vengarnos por nosotros mismos, pero Dios dice: mía es la venganza, ¿verdad? Nosotros no vamos a tomar la defensa, pero Él es nuestro defensor. Así, por lo tanto, el Señor no dejará impune a todos aquellos que por maldad, por impiedad, por arrogancia, ataquen a la iglesia del Señor, a los creyentes en Jesucristo, por odio al Señor. Entonces vemos, hermanos, fijémonos todo esto. Esto es nuestro lote en esta vida. Y estos sufrimientos que nos vienen por causa de Cristo no son en vano. No son en vano. Y los impíos nos pueden decir: ¿dónde está tu Dios cuando estás sufriendo todo esto? Pero nosotros sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que nos pueda ocurrir. Y en todo lo que nos puede ocurrir somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos lo que nos dice la palabra de Dios, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Ni tribulaciones, ni peligro, ni desnudez, ni espada. Romanos capítulo 8. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Si estamos sufriendo persecución por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y Él decía en la cruz: ¿por qué estás lejos de mí, oh Señor? Y nosotros también decimos esto: ¿por qué estás tú lejos de nosotros, oh Señor? Entonces, fijémonos, Señor, que esto es para que estemos nosotros preparados. Porque el Señor Jesús incluso nos lo avisa
de antemano que vendrán tribulaciones y persecuciones, y algunos se escandalizarán de los que son discípulos o de los que son creyentes o forman parte de la iglesia. Algunos se escandalizarán y se entregarán unos a otros. Y eso de entre la compañía de los mismos creyentes. Algunos, lo que hagan estos, verdaderamente no habían recibido la gracia de Dios, pero ciertamente habían recibido la palabra de Dios. No la gracia de Dios salvadora en sus corazones, aunque la palabra de Dios les era anunciada continuamente y la tenían rodeándole por completo, ¿verdad? Continuamente. Pero es porque no habían puesto su corazón en las palabras de Dios, y seguro, estaba su corazón demasiado apegado a esta vida, ¿verdad? A todas las cosas de esta vida. Entonces esto es para que en la prueba, en la dificultad, en la tribulación, no hallemos escándalo en Cristo. Bienaventurado, nos dice Jesús, aquel que no haya escándalo en mí, aquel que persevera hasta el fin, porque ese es el que es salvo, y no otro. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y nos dice Hebreos, el capítulo 10, que si retrocedieren no agradará a mi alma. Entonces hemos de estar firmes hasta el final. Hemos pues de recurrir al Señor en oración, como hemos visto. Hemos de apartarnos de los malos, de su ejemplo, de su carácter, de su obra, para no ser partícipes de sus pecados. Aquí en este mundo hemos de estar, no ser los que crean los males, en todo caso los que los sufren, pero no los que lo crean. Hemos pues, más vale ser sus víctimas que sus cómplices. Hemos de continuar en la palabra de Dios hasta que el Señor el Señor de una manera u otra nos llame a su presencia. El Señor ha fijado un día en el que los pecados de todos han de recibir su justo castigo. Y los creyentes tenemos esta seguridad, que nuestros pecados han sido castigados en la persona del Señor Jesucristo, y que no vendremos más a condenación, no vendrán pues más en la presencia de Dios, porque el Señor los ha borrado con la sangre de Jesucristo y los ha apartado de nosotros, como está lejos el oriente del occidente, como están altos los cielos sobre la tierra. Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Así pues, perseveremos, como nos dice la palabra del Señor. Mantengámonos pues en esta vida como los pobres, ¿verdad? Los humildes en la palabra del Señor. Y así, perseverados al final, recibiremos del Señor Jesucristo pues la corona de victoria, la corona de la vida eterna. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra.